este video hablaré sobre el tema 2 de la unidad 2, Sistemas de Protección Internacional de los Derechos Humanos, en el que revisaremos los organismos internacionales, tanto regional como universal, así como los estándares internacionales. Los sistemas de protección internacional de los derechos humanos se refieren al conjunto de instituciones, instrumentos jurídicos y mecanismos que tienen como finalidad proteger los derechos humanos en diferentes territorios. Se dividen en universales y regionales. Los sistemas regionales de protección de los derechos humanos protegen los derechos en todos los países que forman parte de un continente. Algunas de las instituciones que podemos encontrar dentro del sistema americano son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto a instrumentos jurídicos, algunos son la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador y la Convención de Belém do Pará, entre otros. Como mecanismos, algunos de ellos son visitas en loco, es decir, observaciones, inspecciones, verificaciones o investigaciones en el territorio americano sobre la situación de los derechos humanos. También podemos encontrar opiniones consultivas y conferencias. El Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos cuenta con algunas instituciones como son el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Algunos de sus instrumentos jurídicos son el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, así como la Carta Social Europea. En cuanto a los mecanismos, algunos de estos son las funciones consultivas del tribunal y las funciones contenciosas o juicios del tribunal. En cuanto al sistema africano, algunas de sus instituciones son la Comisión Africana de Derechos Humanos y el Tribunal Africano de Derechos Humanos. Algunos de los instrumentos jurídicos que forman parte de este sistema son la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, el Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de la Mujer. El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos protege los derechos en todos los países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas e igual se encuentra constituido por instituciones, instrumentos jurídicos y mecanismos. Algunas de las instituciones que lo conforman son el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Algunos instrumentos jurídicos que lo conforman son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre muchos otros. En cuanto a los mecanismos, podemos encontrar, entre otros, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el convencional, el Comité de los Derechos Civiles y Políticos, los relatores especiales por áreas, por ejemplo, vivienda, racismo, tortura, entre otros, y los relatores especiales por países. Los estándares internacionales se refieren al conjunto de instrumentos, tratados, observaciones y lineamientos que detallan de qué manera los derechos humanos deberán ser incorporados por los estados en sus leyes, reglamentos, normas, planes, programas, políticas, etc., con el fin de garantizar, proteger, respetar y promover los derechos humanos para que las personas puedan gozar de ellos y ejercerlos. Asimismo, detallan algunas consideraciones a tomar en cuenta, como son las necesidades específicas de los grupos vulnerados. Refieren la manera en que los estados deben informar sobre los avances en las acciones de garantía, protección, respeto y promoción de derechos humanos, así como todo aquello que se considera una violación a los mismos. Un ejemplo de esto son las observaciones generales sobre diversos temas. Por ejemplo, la observación general número 14, que habla sobre el derecho a la salud. A partir de lo revisado sobre el tema, deberás hacer un ejercicio de reflexión individual para entregar. Y en él deberás responder las siguientes preguntas. ¿De qué manera se relacionan los derechos humanos con los entornos saludables? ¿De qué manera se relacionan los derechos humanos con los entornos de paz? ¿De qué manera se relacionan los derechos humanos con los objetivos de desarrollo sostenible? ¿De qué manera se relacionan los derechos humanos con la salud? Y por último, ¿de qué manera se relacionan los derechos humanos con la promoción de la salud? Además de lo anterior, deberán realizar en equipos el siguiente ejercicio para integrar en el trabajo final, ya sea en la parte de desarrollo o de reflexiones finales. La problemática que están analizando se desprende de la discriminación. Si es así, ¿de qué manera? ¿Es su causa o su consecuencia? ¿Quién ha discriminado y quién ha sido víctima de la discriminación? ¿Se trata de discriminación estructural, cultural o directa, de algunas o de todas?
La problemática que están analizando representa un atentado contra la dignidad hacia una parte de la población. Si es así, ¿hacia qué grupo y de qué manera se está atentando contra la dignidad de ese grupo? ¿Quiénes han atentado contra la dignidad de ese grupo y de qué manera? La problemática que han estado analizando representa un atentado contra la libertad hacia una parte de la población. Si es así, ¿hacia qué grupo? ¿De qué manera se está atentando contra la libertad de ese grupo? ¿Y quiénes han atentado contra esa libertad y de qué manera? Si la problemática que están analizando es una causa o consecuencia de la discriminación, está atentando contra la dignidad y la libertad de un grupo. ¿De qué manera esto afecta la calidad de vida de esas personas? ¿De qué manera la problemática que están analizando afecta la calidad de vida de la población con la que están trabajando y cómo esto afecta su salud? ¿Cuáles son los derechos humanos más relacionados con la problemática desarrollada en su trabajo? ¿Qué tipo de derechos son y qué instrumentos los protegen, tanto a nivel universal como regional, así como qué artículos específicos de cada instrumento? Su trabajo está centrado en una población que forme parte de los grupos vulnerados, ¿de cuál? La problemática que están analizando, ¿de qué manera ha vulnerado los derechos de dicha población?